Esta es La Poderosa. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana Jeffrey Mercado y me acompaña Minerva Vázquez. Vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia para entonces entrar en tema. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, que tu morada es en el lugar santísimo del santuario celestial. Alabado y glorificado sea su nombre, oh mi Dios. Sí, Padre. Padre, gracias por su inmenso amor. Gracias porque nos trajo con bien hasta este lugar. Gracias por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Sí, Padre. Te pedimos, Señor, que en este momento derrames tu espíritu, Señor. Amén. Que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que todo lo que se dé aquí sea para tu honra y tu gloria. Bendícenos grandemente, bendice los radioyentes que han de escuchar este mensaje. Sí, Padre. Quítale las escamas de sus ojos, Señor, y que ellos puedan ver estas verdades, Señor, que tú presentas. Te pedimos también por cada hermano que sábado a sábado se reúne con nosotros, Señor. Bendícele grandemente y suple sus necesidades. Y de este momento te pedimos, Señor, que tú bendigas este programa de principio a fin. Amén. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien está intercediendo en el santuario celestial por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Vamos a estar haciendo una pausa con el tema que hemos venido trayendo acerca de la deidad, y lo tenemos que hacer por las cosas que están sucediendo precisamente. Así que en esta mañana vamos a presentar el tema Una confusión reinante sin igual. Y como versículo de introducción vamos a estar leyendo Primera de Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y entonces, para reforzar esa cita bíblica, queremos que escuchen las dos siguientes citas del Espíritu de Profecía. En Maranata, el Señor viene, página 190, párrafo 2. Maranata, el Señor viene, página 190, párrafo 2, dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Y la siguiente cita nos llega desde el Cristo en su santuario, la página 15, el párrafo 3. Cristo en su santuario, página 15, párrafo 3. Y dice así, dice: ellos no deben inducir a nadie a dudar acerca de la personalidad distintiva de Dios o en cuanto al santuario y su servicio, por medio de sus palabras o hechos. En el programa pasado estuvimos presentando cómo era que se lograba representar falsamente la personalidad de Dios el Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mostramos claramente que habían dos maneras principales como esto se lograba, y ambas son mediante la creencia en la doctrina de la Trinidad. Mencionamos que
al ellos, refiriéndonos a los trinitarios, presentar que son tres seres coeternos y coiguales, los que componen la deidad, se destruía tanto la personalidad del Padre como la del Hijo, siendo que en esta creencia no podían ser realmente Padre e Hijo. También mencionamos que al suplantar, recuerden esa obra del Anticristo, que al suplantar la omnipresencia tanto del Padre como la del Hijo por un tercer ser, se destruía la personalidad de ambos por este supuesto tercero. Al hacer esto, en efecto, estaban negando al Padre y al Hijo, como lo presenta Juan, el discípulo amado, en Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Ahora tomen nota y recuerden que los adventistas que han elegido el otro extremo, el de la doctrina unitaria, también se han apartado de la fe y del mensaje de los pioneros adventistas y en esa falsa doctrina. También se logra la misma negación del Padre y del Hijo, siendo que para ellos son realmente uno, y no puede ser realmente Padre e Hijo. Los pioneros adventistas no creían ni enseñaban esa aberración, ni les fue enseñada tal cosa, cuando Dios mismo los instruyó mediante su Espíritu, siendo que esto nunca fue parte de la fe dada a los santos. En cuanto a la deidad bíblica, hoy día sopla todo viento de error, como bien lo profetizaron las Escrituras y como bien lo profetizó Elena White. Hoy vamos a ver a qué grado está esa confusión aún entre los que profesan haber salido de Babilonia y dicen estar llevando el mensaje de los tres ángeles al mundo. Vamos a comentar un poco hoy sobre el artículo publicado en el Heraldo del Evangelio Eterno para el mes de febrero, el volumen 11, número 10. El artículo que queremos resaltar lleva por título La Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Apostasía Omega. Ahora, hermanos, queremos hacer bien claro que no hacemos esta presentación con ningún tipo de animosidad hacia el pastor Rafael Pérez, sino con una tristeza en el corazón y a la misma vez con algo de gozo, ya que el Señor está permitiendo ver algo que muchos adventistas trinitarios hoy no ven. Oramos para que pueda ver ese asunto en plena claridad y que puedan tomar el paso correspondiente. Amén. En el artículo antes mencionado, se presenta algo que los adventistas trinitarios no quieren aceptar. Y ese es que la apostasía omega, la terrible apostasía predicha para el tiempo del fin entre los adventistas que decidieron bajarse de la plataforma de la verdad dada a los pioneros, tiene que ver con el cambio doctrinal que llevaron a cabo los dirigentes después de la muerte de Elena White y de los pioneros de nuestro movimiento. Ese cambio doctrinal es precisamente el de la doctrina de la Trinidad. En este aspecto, el artículo acertó de una manera sorprendente, siendo que nunca antes un adventista trinitario había podido hacer esta clara asociación entre la apostasía omega y la Trinidad. La Trinidad central del catolicismo. Muchos adventistas no trinitarios se regocijaron al leer eso, aunque luego se llenaron de tristeza al ver que no era que había salido del error trinitario, sino que solo estaba haciendo diferencia entre la Trinidad católica y la Trinidad adventista. Pero este cambio doctrinal era el que había sido profetizado por Elena White. Cuando hoy se pregunta qué es la apostasía omega, usted se sorprenderá al escuchar las diferentes variantes que le presentarán, dejando claramente ver que no tienen un claro concepto de la misma, como tampoco tienen un claro concepto de la deidad bíblica, sino que le hablarán de la doctrina de la Trinidad confeccionada en el siglo IV con relación a la deidad. Y con relación a la apostasía omega, le hablarán de la música estridente, del rebajar las normas, del pentecostalismo en el adventismo y, por supuesto, del panteísmo. Todo depende con quién usted hable. Pero si es trinitario, jamás le mencionará que tiene que ver con la doctrina fundamental de Roma,
la Trinidad, la cual destruye la personalidad de Dios. Durante la apostasía alfa, la apostasía precursora a la apostasía postrera o la omega, Elena White le escribió al doctor John Harvey Kellogg, quien había aceptado el panteísmo precisamente en la persona del Espíritu Santo como un tercer ser. Lo siguiente: usted no ha estado definitivamente claro en la personalidad de Dios, que es todo para nosotros como pueblo. Usted, refiriéndose a John Harvey Kellogg, ha prácticamente destruido al Señor Dios mismo. Eso lo encontramos en la carta 300 del 1903 al doctor John Harvey Kellogg. Carta 300 del 1903 al doctor John Harvey Kellogg. Ahora, ¿cómo podía esto ser? ¿Cómo es que logró prácticamente destruir al Señor Dios mismo? ¿A qué es lo que se está refiriendo Elena White? Lo había hecho negando la personalidad de Dios al presentar que su espíritu era un tercer ser diferente, aparte y no la misma persona del Padre. Hoy solo se enfocan en la idea equivocada del panteísmo, la de Kellogg, pero no tocan ni con un palo de 20 pies la idea trinitaria que Kellogg acababa de abrazar, la cual destruye la personalidad de Dios y de esta manera lo niega. Volviendo al artículo, en el mismo, trataron de hacer diferencia entre la Trinidad católica y la Trinidad adventista, presentando de esta manera que la corporación adventista, marca registrada, había entrado en la apostasía omega al pasar de la Trinidad adventista a la Trinidad católica. Esto lo hacían sin saber que apostataron al abrazar la idea trinitaria. Independiente del collar que le quisieran poner, seguían siendo el mismo perro. Para mostrar su razonamiento desequilibrado, usaron una de las citas que Leroy Edwin Fromm escogió para el libro El Evangelismo, la del trío celestial, sabiendo que para el lector superficial sería fácilmente malinterpretada. La misma hubiera sido fácilmente aclarada con la siguiente cita. Ahora escuchen esta cita, mis queridos hermanos, y esta cita la pueden conseguir en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152, párrafo 3. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152, párrafo 3, y dice así: los que creen la verdad debieran recordar que son los hijos de Dios y que Él los está entrenando. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Ahora escuchen esta parte que es la que queremos enfatizar. Dice: tienen un Dios y un Salvador. Es interesante notar cómo ella escribe esto, porque no los puso los tres corridos, sino que ella presenta: tienen un Dios y un Salvador, y entonces le sigue un punto y coma, a semicolon. Y entonces continúa diciendo: y un espíritu, y explica, el espíritu de Cristo. Ahí pueden ver el trío celestial. Debe producir unidad en sus filas. Termina la cita. Más claro no canta el gallo. Ahí está el verdadero trío celestial, mis queridos hermanos. Y se puede claramente ver que no se está refiriendo a tres distintos, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu de ambos, su omnipresencia. En la verdad no trinitaria, todas las citas armonizan y no se niega al Padre y al Hijo. Solo en la mentira fundamental de Roma, la Trinidad, el creer que son tres seres distintos en vez de solamente dos, se crea la base para la confusión perpetua. Fue el aceptar esta vil mentira entre el adventismo lo que los llevó a estar en plena apostasía omega, sean corporativos o ministerios independientes. No tienen un concepto claro de Dios, destruyen su personalidad y de esta manera lo niegan. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Ahora, cambiando el tema, en ese mismo ejemplar del el Heraldo del Evangelio Eterno,
justamente al lado del artículo que estábamos mencionando, hay otro artículo muy, muy importante. El mismo lleva por título Crisis. La Iglesia Adventista del Séptimo Día descarta los mensajes de los tres ángeles y se une en una misión con las iglesias babilónicas. Este artículo, si no tienen un ejemplar, comuníquense con el ministerio del pastor Rafael Pérez, búsquenlo por internet a ver si lo pueden bajar, porque tienen que leer estos dos artículos. Ahora, no se me alarmen, esto no es ninguna sorpresa. Esto que está presentando aquí, mostrando las apostasías en la cual está esta corporación Omega, no los sorprenda. No podemos actuar ahora como que esto es algo nuevo, pues es algo que hace tiempo se veía venir. No estaba satisfecha con su estado y desde los principios del siglo XX ya se veían vislumbres de que quería ser otra ramerita, hija de la gran ramera. En este artículo aparecen algunas citas comprometedoras del director del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el doctor Ganoune Diop. Ahora, quiero que sepan que el doctor Diop fue elegido, nombrado, designado para este cargo. Él no cayó ahí por carambolas, ni cayó allí por paracaídas. Fue puesto allí, colocado donde está para hacer lo que él hace hacer, traicionar al Dios Altísimo del cielo, con el ecumenismo. En vez de denunciarlos, él prefiere besarlos y abrazarlos. Como el antiguo pueblo de Israel, cuando estaba en apostasía, este dirigente de la corporación Omega prefiere acostarse con ellos, como toda una buena ramera, en vez de llevar el mensaje distintivo de Dios, el cual ha elegido traicionar, desde la muerte de la profeta y de los pioneros adventistas. Ahí ustedes pueden entender el nombre del artículo, que lo voy a mencionar otra vez para que lo busquen. Crisis, la Iglesia Adventista del Séptimo Día descarta los mensajes de los tres ángeles y se une en una misión con las iglesias babilónicas. Por favor, que nadie trate ahora de fingir que está defraudado, desilusionado y sentido por esta apostasía, cuando esta ha sido la corriente común de esta corporación apóstata y sus dirigentes vendidos al mal. El ecumenismo siempre ha sido una negación a dar el último mensaje de misericordia. O sea, no puedes dar el mensaje de los tres ángeles y estás buscando reunirte con la gran ramera. Eso no hace sentido. O es una cosa o la otra. Y por ende, como siempre han buscado en realidad unirse con ella, pues no pueden dar ese último mensaje de misericordia. Cuando usted busca la página de internet del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y busca todo lo que presenta sobre el Dr. Diop, lo primero que verá en su intenso resumen, este hecho es como echarle arena a los ojos. Sí, lo primero que van a ver es lo primero que le van a presentar es su resumen, porque eso es norma en la corporación adventista. Te tiran el resumen y entonces lo que falta es uno arrodillarse y rendirle pleitesía. Este hecho es como echarle arena en los ojos después de ver su resumen. Esperan que usted no se fije o pueda ver o detectar la alta traición que ha sido su labor diaria por los últimos años. Antes de fungir como director del Departamento Ecuménico Adventista Omega, si vamos a hablar claro, como realmente son las cosas, él fue colocado, nombrado o designado, como prefiere llamarle, como el enlace entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Omega y la ONU. Recuerden que la ONU fue fundada con el propósito de lograr un nuevo orden mundial, lo cual es el mismo antiguo orden mundial de la época del oscurantismo, pero con un matiz de algo bueno y necesario, con olor a carro nuevo y monóxido de carbono. Que no te engañen, adventista,
Esto es traición a Dios. Por eso es que le queremos enfatizar que ahora no vengan estos diferentes grupos a tratar de actuar como que están sorprendidos por esta abierta apostasía de este individuo, porque ellos vienen haciendo esto por años. Si no decimos por décadas, ellos vienen haciendo esto. Ahora el tratar de mostrarnos ofendidos, eso sería como estar mintiéndole al pueblo. Noten que también el doctor Diop era su representante, el representante cuando él estaba en la ONU. Él era su representante ante la comunidad internacional y los líderes políticos. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Y los líderes políticos. Recuerden que bíblicamente las hijas son como su madre, rameritas. ¿Cómo puede alertar del anticristo si trabaja para él? No me crean a mí. Todo esto lo puede cotejar en la página del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo que quiere decir que ahora nadie puede actuar como si esto fuera algo acabado de salir en los medios noticiosos. Esto no es la noticia de último momento. Y como si estuviera ofendido por las recientes andanadas del doctor Diop, siendo que a este siempre se le ha visto la costura. En noviembre del 2014, el doctor Ganoine Diop y el doctor John Grass, el ecumenismo mayor, fueron galardonados por promover la libertad religiosa en Rumania. Pero la libertad religiosa ha sido el color del camaleón, para que no se note lo que realmente promueven, que es y siempre ha sido el ecumenismo, la alta traición a Dios. Su anhelo es estrujarse con la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Por favor, por esta razón no puede realmente predicar el mensaje de los tres ángeles. Y no sé cómo es posible que pueda engañar a algunos que tiene engañado. Y me estoy refiriendo específicamente a los hermanos que pertenecen a la corporación Omega. Que no estén viendo esto. No puedo entender cómo es que a qué grado están hechizados. Porque siempre ha trabajado a favor de la que se supone que desenmascare. Ahora nadie puede actuar como que traicionó su cometido por aceptar un cargo por el mismo anticristo. Si su obra, al igual de la obra de la corporación Omega, siempre ha sido el de buscar tener un amorío con la gran ramera. No la quiere desenmascarar. No quiere hacer lo que Dios le había dicho desde un principio. Quiere unirse con ella. Por eso siempre que hacen un aguaje de predicar el mensaje triple angélico, les queda mal, porque se ve a leguas su ambigüedad y a Dios no le pueden engañar. Él sabe bien que hace tiempo le han sido infiel. Lo único que mientras pasa el tiempo, cada vez lo hacen más descaradamente para su propia perdición. Ahora vamos a la parte final. Siendo que ya mencionamos la palabra ambigüedad, y esta es una de las características mayores que podrán olfatear alrededor de los que andan por ahí vestidos de ángel de luz, dirigiendo al pueblo a la misma boca del lobo. En esta ocasión se presentan como ofendidos y lo triste del caso es que presentan lo del doctor Ganoine Diop como un caso aislado, como si la corporación Omega no estuviera apoyando todas sus movidas. Esto no es nuevo para la corporación Omega, pues siempre ha guiado sus pasos y no han protestado de nada al respecto. El que calla, otorga. Por eso, mis queridos hermanos, estábamos mencionando que él no cayó ahí de carambola. Él no llegó ahí en un paracaídas. Él fue puesto allí. Y fue por Ted Wilson. Los que pretenden ser independientes, mientras que a la vez son sucursales de la corporación Omega, ahora dicen que seguirán apoyando a los pastores, entre comillas, de la corporación corrupta. Los mismos que en sus actividades siempre han apoyado a estos ecuménicos.
incluyendo a Ted Wilson, quien designó al Dr. Diop, quien ha participado en eventos ecuménicos y quien recibió en su mano copia del programa de la actividad ecuménica que hubo en la iglesia de Ponce 4 en el 2011, dirigida por la diócesis de Ponce. ¿Y saben qué hizo Ted Wilson cuando recibió este documento en sus manos? Nada, absolutamente nada. Bueno, tengo que admitir, atacó a los grupos por denunciar este pecado. Eso había que mantenerlo calladito, no se podía decir. Pues ahora, lo que son supuestamente de verdad presente, pero realmente son corporativos omegas, hasta los tuétanos, ebrios con el vino babilónico trinitario, sin vergüenza ninguna, ahora dicen que seguirán apoyando a los traidores. Y no solo eso, sino que le instan al pueblo a imitar su movida kamikaze suicida. Y lo más triste del caso es que los hermanos que han sido educados a seguir a los hombres en vez de a Dios aceptan ser dirigidos a un Titanic sin bote salvavidas, que es a saber la corporación marca registrada en plena apostasía omega. La ambigüedad fue tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Mientras ellos rezaban para que no se viera tan obvio, para que el hermano común no se percatara del camino de muerte ante ellos señalado, al mismo tiempo los hermanos no trinitarios orábamos para que el Señor les diera discernimiento y que pudieran ver el garrafal error al cual eran conducidos. Esto nos deja ver la severidad de la ceguera espiritual de nuestros tiempos. Por más grave que sea la traición hecha al Dios Altísimo del cielo, no la ven de tal proporción. Y los que son estorbados de su sueño nefasto son rápidamente arrullados al descanso eterno, con una falsa seguridad engañadora. Los que son sorprendidos por la abierta apostasía y comunican su preocupación son anestesiados con la famosa frase: no te alarmes, vendrán cosas peores. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana le hemos hablado en el espíritu y poder de Elías y le decimos: los que te guían, te engañan y no hay verdad en ellos. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Mis hermanos, lo que está pasando, ustedes pueden notar que ha ido rápidamente de mal en peor. En este momento tienes que abrir tus ojos. No dejes que te engañen hasta que te lleve el lobo. Así que no hay tiempo para más. Lo vamos a dejar aquí por ahora. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.